Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Yo soy Juan Omar Palafox Palax y bueno, el día de hoy tengo a un gran invitado, a una persona a la que realmente estimo mucho. Es un viejo conocido de ustedes, ya lo están viendo, pues nuestro amigo Eduardo Martín Piedra, quien, como ustedes saben, es un viejo conocido de ustedes. Como ustedes saben, nos estuvo pues aquí formando parte de este mismo programa de Sobre tu Punto, uno de nuestros grandes debatientes. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Hola, Palax. Muy bien, me encuentro de maravilla. ¿Ustedes qué tal? Un saludo a Muy, todos y pues muchas gracias por la invitación. muy contento de tenerte. Pues al contrario, gracias por aceptarla. Y bueno, les comento un poquito más de él. Él estudió ciencia política, es egresado de la UG. Él también forma parte del EDU, del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato, como ya lo comenté. Él ha sido ganador de dos modelos en las Naciones, de dos modelos de las Naciones Unidas. También ahora actualmente está laborando en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y bueno, ha hecho varias publicaciones en varios periódicos, en varias plataformas digitales que estaremos platicando un poquito más al respecto, que hubo algunas que realmente, o bueno, de hecho varias que son que fueron sumamente interesantes. Y bueno, pues primeramente, amigo, si podemos platicar inicialmente para que la gente un poquito te conozca, ¿por qué iniciaste de entrada tú estudiar ciencia política? Híjole, ¿por qué inicié a estudiar ciencia política? Pienso que siempre me daba como una especie de compasión o tal vez de una sensación como de ausencia de justicia, pero a la vez como de necesidad de comprender por qué las sociedades nos organizamos como nos organizamos, por qué elegimos a quién es el presidente, por qué votamos por las personas, por qué hay partidos políticos y entender un poquito el mundo social. Y creo que la ciencia política pues resuelve mucho eso, porque recoge cosas de historia, de economía, de sociología, del derecho, y entonces encontré en la carrera como un espacio para comprender las relaciones de poder que tiene el mundo, ¿no? Porque quien nos gobierna, pues nos gobierna. Creo que por ahí inició como mi gusto, mi vocación, por comprender el mundo, por así decirlo. Maravilloso, Piedra. Pues bueno, sabemos que están cerca las próximas elecciones, ya son pocos meses para que inicien las campañas. Y bueno, ahora que comentas eso, pues también sí existen grandes preguntas, ¿no? Porque a veces eh, consideramos o creemos o señalamos que ciertos partidos políticos son corruptos, ¿verdad? Y seguimos votando por ellos. ¿A qué se deberá ese tipo de situación, Piedra? Mira, yo creo, y sin miras de echarle a ningún partido político, que el tema de votar por los mismos partidos es que no había este relevo político, no había una oxigenación de la clase política. Es decir, en este país las personas que hacen política han sido las mismas en los últimos 50 años. Entonces, la gente no vota por otros porque no hay otras opciones. Es hasta que se rompe el sistema de partidos, hasta que llega la democracia como tal en los finales de los 90, que hay opciones para votar a otros candidatos, a otros partidos, y bueno, ahora tenemos también la figura de las candidaturas independientes. Es decir, nuestro país, mientras más democrático se vuelve, más opciones de partidos tiene. No sé si me voy explicando. Sí, Y eso a la vez representa una posibilidad de tener más opciones para votar. definitivo. Entonces, ¿tú ves bien que haya muchos partidos políticos en México, digamos que en comparación como con Estados Unidos, que tienen el republicano y el demócrata? ¿Lo ves benéfico? Bueno, yo de entrada diría que sí y no. ¿Por qué sí? Porque, bueno, los partidos políticos sirven como este espacio para que las personas se entiendan de la política y se les sea más sencillo saber por quién elegir. Y a la vez son estos espacios de confrontación y de lucha por el poder, ¿no? Son las dos funciones de un partido político. Pero creo que si hay más opciones,
y el ciudadano tiene más de dónde elegir y votar por quien mejor crea. A su vez que hay más representación, es decir, hay partidos que son de tendencia ecologista, hay partidos que son de tendencia, no sé, ideológica de tipo liberalismo o de tipo comunismo, etcétera. Pero creo que es viable en la medida en que los partidos sí funcionan para eso. Es decir, de nada serviría tener 20 partidos políticos como los tenía Chile más bien durante la dictadura política, si esos partidos realmente no tienen un juego político en el poder. Es decir, ¿de qué nos sirve tener muchos partidos políticos si estos no tienen una injerencia en la vida pública? Hay un estigma muy grande sobre que la gente cree que los partidos políticos son estos espacios que usa la gente para enriquecerse. Esto pues es falso. Un partido político sirve para que el ciudadano entienda de política y para que pueda votar por quien cree que va a ganar. Entonces creo que hay un justo medio de partidos políticos. No sé cuál sería el de México, pero creo que ahorita sí es importante que tengamos muchos partidos. Así es, Piedra. Y bueno, volviendo un poquito al tema de todo esto que has, o sea, de esto que estudiaste, de la política, y bueno, luego a veces también sucede que estamos conversando en nuestras casas con nuestros amigos y dejamos de hablar de política porque tenemos la creencia que salimos mal, ¿no? ¿Qué tan conveniente o por qué la gente ha dejado de hablar de política? ¿Por qué nos estamos olvidando de ello? Porque como ya lo sabemos, ¿no? El debatir, el argumentar, el conocer, pues otras ideas, otras ideologías, pues nos va a hacer mejor sociedad. ¿Qué opinas de este tema al respecto? Mira, tengo siempre dos opiniones encontradas, porque como politólogo, que soy el que estudia la política, si yo hablo de política con un taxista o con mi vecino, con mi familia, me van a decir que a veces no estoy bien, que suelo ser muy idealista, no porque solo creemos lo que vemos en los libros. Y ellos siempre han pensado que la política se trata como de esta gente perversa, malvada, con malas intenciones y con mucha corrupción y con mucha necesidad y ansia de poder. Y creo que la política no se trata de eso. Yo creo que sí hay que discutir política en casa, pero discutirla con datos en la mano, con acceso a la información. Es decir, habría que hacer más político o politizado al país. Pienso en países de Latinoamérica, los uruguayos, argentinos, chilenos incluso, son personas que son un poco más informadas que nosotros en temas de política y son temas de sobremesa y no tienen por qué salir necesariamente mal, sino hay que entender que, bueno, en política cada cabeza es un mundo, cada quien tiene opiniones distintas, pero que como la política se encamina a buscar organizarnos de la mejor manera, pues hay que buscar conciliar tus ideas y conciliar las ideas del otro, buscar un justo medio entre nuestras ideas y eso podría hacer que el país sea más político, más politizado, perdón, y a su vez eso nos volvería más democráticos. El país ya es democrático, pero le falta que la gente le deje tener miedo a la política. Definitivamente. Y algo que requerimos, pues, o que hemos tenido bastantes cambios, ha sido con la presencia de las mujeres. Sabemos que ha habido varios cambios, varias reformas en el cual pues ya ahora se le está dando más participación a las mujeres. ¿Crees que se está avanzando lo suficiente en este tema, Piedra, o hace falta mucho por hacer? Justamente ayer tomábamos una capacitación en el trabajo sobre paridad de género y yo creo que las mujeres van por muy buen camino, pero sí creo que les hace falta más. O sea, pienso en lo siguiente. Si las mujeres son el 50% de la población de este país y del mundo en general, bueno, son más del 50%, ¿por qué no veo a las mujeres tomando decisiones en este país? Entonces yo creo que el tema de la paridad no es un requisito, sino es más bien una obligación como sociedades que tenemos. Es una deuda que se les tiene a las mujeres. Y este principio debería aplicar en todos los contextos, es decir, que las mujeres estén presentes en los ayuntamientos, en las cámaras de diputados, en la de senadores, que haya mujeres en las gubernaturas, que haya mujeres contendiendo por la silla presidencial,
ella más mujeres en organismos desconcentrados. Es decir, ellas también son parte del mundo y creo que sí van bien, pero creo que también los hombres tenemos que empezar a soltar y a entender que, pues que el mundo no está hecho a nuestra medida, sino lo compartimos con las mujeres. Así es. Fíjate que para esta entrevista estuve revisando algunas noticias y en ello encontré que Katia Soto Escamilla, quien es diputada, plantea adicionar la previsión para que el principio de paridad de género se observe en los nombramientos titulares de las dependencias paraestatales y organismos autónomos, así como de integración del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, eso fue lo que me di cuenta. La verdad es que me dio mucho gusto, pero yo te pregunto, Piedra, ¿tú piensas que, o tú consideras que esto es algo adecuado, o sí sería, o sí tendría que ser como más elegido más como por la libre competencia de aptitudes? Y yo creo que es adecuado, es decir, partiendo de la idea que otra vez las mujeres son 50% de la población, deberían ser en todos lados por igual que los hombres. Porque si lo dejamos del lado de las aptitudes y la meritocracia, tú lo has visto con nosotros. En el ámbito de debate, por ejemplo, quienes más hablamos éramos los hombres, porque hemos sido socializados a que si hablamos tenemos la razón. Entonces, si lo dejamos por los puros méritos, las mujeres, tal vez por muchos estereotipos que se tienen, tal vez tengan pocos incentivos para participar. En cambio, si se hace en un primer momento de manera casi obligada, en algún punto va a dejar de ser una obligación y va a ser más algo natural, algo aprendido, algo socializado, algo construido. Pero en este momento me parece bien, o sea, hay conceptos como techo de cristal y techo de cemento que se refieren a que las mujeres tienen pocas condiciones de acceso, no solo en lo externo, es decir, no solo que haya hombres que no las dejen competir, que no tengan, que les prohíban trabajar, que les roben los puestos, sino que han sido tan vulneradas que también tienen ideologías en el interior que son limitantes, como han naturalizado que por ser mujeres no pueden y entonces dejan que nosotros sigamos estando en ese espacio. Entonces yo creo que pues, si es obligado está bien, en algún punto dejará de hacerlo y va a ser más bien como lo normal. Sí es. Sí, y es que la verdad también me ha escuchado de gente en mi alrededor, lo he escuchado, que hace señalamientos sobre que esto no sería tan benéfico, puesto que pues no ha habido gente en esos poderes, no tienen mujeres en esos puestos y no tienen la experiencia. Pero también obviamente está esta parte de que pues no tienen la experiencia porque no se les ha dado adquirirla, no se les ha permitido llegar a esos puestos importantes de poder. Entonces, Exacto. pues vamos a lo que tú estás señalando, ¿no? Si ya les damos la oportunidad, va a llegar un momento en el que van a adquirir esa experiencia y hasta las van a transmitir entre ellas mismas, ¿no? O a desarrollarla. Es precisamente también Sí, la sí, importancia de comenzar en este momento a hacer esos cambios tan importantes. ¿Verdad, Piedra? sí estoy muy de acuerdo con lo que dices. Bueno, también un tema importante que yo sé que has escrito bastante al respecto es sobre la comunidad LGBT y la representación política que ellos tienen. ¿Cómo ves, cómo ha avanzado ese tema en la política en México? Mira, yo antes hacía una crítica muy importante y me llegó a la cabeza después de ver una película. ¿Cuántas personas de la clase política abiertamente han dicho que son gays, lesbianas, bisexuales? Muy pocas, Sí, si no es que casi nadie. yo no recuerdo alguna que haya Son comentado eso. contadísimas personas, tenemos muy pocos. Definitivo. Pero estas personas también son ciudadanos, ¿cierto? Y también pagan impuestos y también tienen derechos. Y las leyes que se hagan también les benefician o les perjudican. Entonces, yo creo que es importante que sean candidatos o candidatas públicamente lanzados, es decir, que se diga públicamente que son personas lesbianas, bisexuales y gays, porque pues es una forma de representar a un porcentaje de la población.
Eso por un lado. Por el lado de las personas trans, el INE ya sacó un acuerdo que se llama una cuota que le puso a los partidos políticos para los grupos vulnerables. Es decir, los grupos vulnerables, como las personas trans, las personas indígenas, las personas de discapacidad, ya los partidos están obligados a lanzarlos como candidatos y candidatas a los puestos de elección popular. Eso es una medida muy buena, es una acción afirmativa, pero que garantiza mayor representación política de estas personas en la esfera pública. Es decir, gracias a esa nueva ley, o a ese nuevo acuerdo más bien, mujeres trans y hombres trans podrán participar y contener en la política. Si hacemos un poco de reflexión, salvo el caso de Guanajuato, yo no conozco más casos de personas trans en la esfera pública. Y eso es lamentable porque en este país hay muchos, y más que sean muchas personas, son personas que tienen problemas. Estoy hablando que la calidad de vida de esas personas llega a no más de los 40 años, porque son asesinadas. Entonces es importante que haya leyes que los beneficien y que les den un trato digno como personas. Y en el lado de las personas cuya orientación sexual es distinta a la heterosexual, pues creo que también lo importante tiene que ver con el respaldar y representar y sobre todo entender que pues son personas que como tú, o sea, normales, somos personas al final de cuentas y eso es igual de valioso. Digo, en algunos estados como Guanajuato pues no se pueden casar, ya ni se diga adoptar o acceder a patrimonio o una serie de derechos que como ciudadano normal debería tener, pero se me ha dado un trato de segunda categoría. Eso lo pensé hace poco, pero también está por el lado, o sea, y el tema LGBT hay mucho que escarbarle. También está por el lado de decir que en la televisión los personajes LGBT son más bien como de burla, de mofo, no son personas con historias que contar, sino son el personaje de adorno. Entonces también hay que modificar los estereotipos sobre las personas, y no solo sobre las personas de la comunidad LGBT, sino sobre las personas en general, es decir, tenemos estereotipos sobre la gente con discapacidad, sobre la población indígena. En fin, y hay que modificar el lenguaje también, por ejemplo. ¿Cuántas veces usamos maldiciones que encaminan a la gente como si estuviéramos burlándonos porque son gays, ¿no? O porque son débiles, o porque son niñas? Entonces, hay mucho que hacer en ese tema, muchísimo, y creo que si aceptamos que somos diversos, es decir, que nadie es igual, pero que valemos lo mismo, habremos ganado mucho en la democracia del país. Muchísimo. Así es, y es que es algo tan arraigado en nosotros que no sabemos siquiera que cometemos ese error. Ese error. Ahí está el caso de los partidos de fútbol, que hasta que nos hicieron observación que eso era un ataque contra la comunidad, el grito al momento de sacar el portero. Entonces es algo tan arraigado que ya ni siquiera lo vemos. Entonces por eso hay que visibilizar ese tipo de situaciones para que poco a poco vayamos eliminando ese tipo de conductas. Y Piedra, a ver, platícanos de alguna de otras de tus publicaciones, porque realmente me llamaron la atención varias. La que más recordaba y te felicité fue por una que mencionaste ya, que ya ahorita hablaste sobre la comunidad LGBTI. Pero platícanos acerca de otra que haya impactado en el público que te leía, o que más reconocimiento te haya dado al respecto. Mira, creo que otra de la que hablé muchísimo era sobre las terapias de conversión. Y eso también es de la comunidad LGBT. Y es un problema. Hay muchos grupos religiosos, espirituales e incluso psicológicos que afirman que las personas LGBT padecemos trastornos mentales y que entonces nos podemos curar o regenerar. Eso evidentemente es una práctica de tortura. Es como si un día anularan tu identidad y te vulneraran tanto que quisieran que dejaras de existir. Para ese tipo de cosas hace falta una ley nacional que las prohíba y las sancione. En el Estado de México ya es ley, en la Ciudad de México ya es ley, pero dado que tenemos un sistema federal y que cada estado es autónomo, siempre y cuando no desacate a la
es muy difícil que haya una ley general sobre el tema. Por eso mismo tampoco hay una ley sobre el matrimonio igualitario, porque como cada estado es libre y soberano, cada estado puede legislar a lo que le convenga o a sus intereses. Entonces, hay mucho como descuido de parte de las y los legisladores de todo el país, no solo de ningún caso, sobre el tema. Y si bien reconozco que hay algunos legisladores y legisladoras que han tenido la intención de hablar del tema, falta otra cosa que se llama voluntad política. Y es que no legislan porque no les parece un tema atractivo para ganar votos. Pareciera entonces que los legisladores solo buscan ganar votos y no hacer su labor como legisladores. Ese es como un tema también que mencioné hace mucho. Hace mucho también hablaba sobre que hay una cuestión, que eso yo lo veo más en Zacatecas y que no tiene nada que ver con lo LGBT, sino tiene que ver más bien como con la democracia, que era más bien encaminada pues como a entender qué sucedía en América Latina. Es decir, países como Ecuador y Perú son más inestables que México y cambian muy rápido de presidente. ¿Por qué Chile sacó una nueva constitución apenas el año pasado? ¿Por qué Argentina va y viene en un sistema presidencial de políticos como muy opuestos? Pareciera que están como en completo desacuerdo. ¿Por qué en Uruguay ha ganado la izquierda casi siempre hasta hace muy poco? ¿Por qué en Brasil tienen a un Bolsonaro y no tienen a una persona como Dilma Rousseff? ¿Por qué fue despedida? Es decir, hay que entender un poquito la lógica de cómo opera la democracia en América Latina. Y es que la democracia en América Latina, a mi parecer, ha sido más bien importada. Es decir, pareciera que copiamos el modelo democrático de Estados Unidos, pero en vez de copiarlo tal cual, lo fuimos adaptando a nuestros sistemas y al adaptarlo, pues nos quedamos con cosas también heredadas de la colonia. Por eso tenemos líderes políticos que duran años en el poder y que siguen pues, gobernando incluso cuando ya no están bajo el puesto. Y entonces eso pareciera que hace que nuestra democracia no fuera funcional, sino más bien perfectible. Entonces hay que estar como entendiendo cómo empezar a modificar las democracias de esta zona del país, del mundo más bien. Diría, por ejemplo, que yo aplaudo mucho que Chile ha cambiado su constitución. Imagínate, tiene una constitución que era de cuando Pinochet era dictador, no la habían cambiado. Los derechos ya han evolucionado y Chile ya no es el mismo. Habría que pensar también por qué México no modifica su constitución o por qué otros países no lo hacen. Entonces, hay mucho que discutir sobre la democracia, al menos en América Latina. Y siempre comparándola, ¿no? O sea, cuáles las similitudes y las diferencias entre estas democracias de esta zona con las de Europa, o con las de África, o con los regímenes autoritarios y semi-autoritarios que tiene China y Asia, por ejemplo. Sí, Piedra, y es que es cuando uno se pregunta, bueno, lo que no funciona, pues obviamente nadie lo va a querer replicar, pero a veces el razonamiento de nosotros las personas es, a ver, pero bueno, si funciona en Suiza, si funcionan todas estas políticas públicas, todos estos modelos económicos de salud en Inglaterra, ¿por qué no aplicarlo aquí en México? Y pensaríamos que por arte de magia funcionaría de la misma manera. Igual no por arte de magia, pero que funcionaría de la misma manera. ¿Tú consideras que es viable este tipo de razonamiento o de decisiones en dado caso que se aplicaran? Bueno, hay algo que es importante y es que en la ciencia política, como el núcleo de la disciplina, se llama la política comparada. ¿Qué es eso? Comparar en qué se parecen y qué no se parecen las cosas de cada país. Y mi conclusión particular es que si bien es bueno como entender cómo funcionan otros modelos en cualquier tema, ¿no? Sistemas de gobierno, de partidos, políticas públicas, división de poderes, división de territorios, entidades administrativas. O sea, si bien es cierto que es bueno copiar muchas cosas, también es cierto que tendríamos que entender que cada contexto es particular y tiene historias particulares. Es decir, nuestra conquista no fue la misma conquista que Argentina o que Brasil.
Entonces, nada nos serviría copiar el modelo idéntico si los argentinos y los brasileños se comportan distinto a nosotros. Si bien es bueno comparar, también debería ser bueno como conocer. Y eso es algo a lo que yo siempre remito, pero es porque soy muy fanático de la historia. Yo creo que tendríamos que conocer y ampliar lo que entendemos por historia para podernos definir como mexicanos y a partir de esa definición entender qué sí funciona en México y qué no. O sea, Como por, entender que, no sé, algunas prácticas funcionan aquí y no otras. Dime. no, sí, no, sí. Y como politólogo, ¿cuál sería tu visión de desarrollo social que tú tendrías en mente para México? Yo sí pensaría que tal vez, y a título personal, yo me decantaría un poco más por la línea progresista, es decir, de esta línea de pensamiento que intenta entender por qué las personas más vulnerables no tienen las mismas oportunidades, igualdad de condiciones que las más ricas, por así decirlo, y buscar de manera progresiva y despacito, o sea, lento, buscar cómo proteger y poner en unas condiciones mejores o iguales a los otros, o sea, a los ricos. Y esto implica generar derechos políticos y hacerlos valer a las personas, darles, aminorar la pobreza, por ejemplo. Implicaría también, no sé, hacer una reforma fiscal de tipo recortarle dinero a los más ricos. Ellos no pagan tantos impuestos como la clase media o garantizar el acceso a un buen sistema de salud, un buen sistema educativo. En fin, hay muchos como ámbitos que eh, siempre en la línea progresista, es decir, tratando de ayudar a las personas que menos oportunidades o menos igualdad tienen, porque eso es otra cosa, la igualdad en este país y en realidad es relativa. ¿Entre quiénes somos iguales? Pues entre ciertos sectores. Y ya comparándonos entre sectores, a veces los más iguales somos los más desiguales. Definitivo, Piedra. Bueno, sin duda, hay diferentes pues, mediciones para este tipo de situaciones. Y fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención, Piedra, con respecto a este tipo de temas. A ver, y más que nada, lo que me llama la atención es que existe como la idea errónea de que el ciudadano no tenemos como la culpa de nada respecto a que no se logran los objetivos de los gobiernos con respecto a este tema que señalas. ¿Qué piensas al respecto? Mira, podría decir que es un poco relativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los ciudadanos de a pie no somos los que tomamos las decisiones, sí votamos a quienes toman las decisiones. El problema es que no tenemos la cultura de darles seguimiento a las personas que están en la política, es decir, no investigamos o no continuamos poniéndoles el dedo sobre el renglón, decir, oye, en campaña tú me dijiste esto y no lo estás cumpliendo, o, oye, ¿en qué gastaste este presupuesto? Por eso es importante, por ejemplo, usar las unidades de transparencia, porque las unidades de transparencia ayudan a garantizar una mayor vigilancia en los adecuados procesos de las personas que toman decisiones. Y también sería otra, ¿no? El estar atento a lo que sucede en las instituciones. Es decir, hay instituciones que tal vez ya nos parezcan muy viejas y que no sirvan, pero habrá otras instituciones que son muy valiosas, como por ejemplo, no sé, el INEGI, la Coneval, el INE, o sea, hay que estar vigilando. Pero claro, esto es evidente, que no todos los ciudadanos pueden hacerlo, porque el estar al tanto de la política, la verdad es que es un tema que económicamente no es fácil para todos. Habrá gente que sus prioridades son primero tener que comer, Sí, tener cómo definitivo. resolver su día a día, ¿no? Entonces, pues yo creo que la chamba es de quienes sí podemos estar más al tanto de la política y buscar generar que cada vez sea menos costoso acceder a información y a la política para que las otras personas también estén al tanto, porque pues este país lo componemos todos y lamentablemente somos un casi 60% de pobres en este país y no todos estamos interesados en la política porque nuestras prioridades son otras.
y eso es algo que le conviene a los políticos, ¿no? También, al final de cuentas. Entonces, es como un problema de los dos, tanto de los políticos como de los ciudadanos. Entonces, yo creo que, si me lo preguntas a mí, la chamba que los ciudadanos tienen que hacer es eso, asegurarse de estar más al tanto de la política y dejarle de tener miedo. La política no es mala, no hay gente maquiavélica, es una cosa que nos interesa a todos. Sí, y sí es también importante hacernos escuchar, manifestaciones, o sea, todo, ¿no? Ser parte de la vida política. Y de hecho, ahorita recuerdo, amigo Piedra, que, bueno, hace, no sé, ¿qué será? ¿Un año, 2 años? Ya no estoy seguro. Creo que fue hace 1 año y medio, posiblemente, que hubo un movimiento muy fuerte aquí en Guanajuato, un movimiento estudiantil, el cual formaste parte y que, bueno, sí, puso en cintura a varios gobiernos. Platícanos esa experiencia. Estoy seguro que te dejó muchísimo. Háblanos al respecto. Bueno, de entrada, pues fue una sacudida que tuvo la colmena, porque la verdad es que había una serie de situaciones que como estudiantes nos afectaban, ¿no? Temas de inseguridad, salud mental, bueno, las mujeres, un tema de violencia de género en la universidad fuertísimo. Entonces, sí, lamentablemente fui al que la nota aplastó y señaló, pero pues algo que es evidente es que no era el único que estaba incómodo con la universidad, sino había un cúmulo de estudiantes pues, bastante frustrados, enojados porque el Estado estaba cayendo en temas de inseguridad, el municipio no hacía nada y la universidad pues hacía lo que podía en la medida de lo posible, pero pues era insuficiente. Entonces, creo que hubo un proceso de politización muy interesante en Guanajuato, justamente. Los estudiantes se involucraron y pues logramos grandes cosas, ¿no? Como colectivo. Digo, yo personalmente pues salí un poco vulnerado por el tema de la nota, pero en lo general creo que la ganancia fue mucha. Lástima que hubo una pandemia y mucho de ese avance quedó pausado, pero los estudiantes hicieron una comunidad, se conocieron, compartieron sus experiencias, entendieron que las necesidades de las unidades pues, no, químicas y económicas, históricas y de derecho pues eran distintas, pero de que tenían que conciliar puntos a favor y en contra, y que pues, solo organizados pueden llegar a conseguir cosas. Y eso es importante, los movimientos sociales en la vida democrática son muy importantes. En países del sur la gente hace manifestaciones y marchas por todo, y aquí pareciera que nos incomoda, ¿no? Pareciera que tenemos Como si estuviera miedo mal a visto. desacatar las órdenes. Ajá, exacto, pero Y pues también, no, y, es y parte de la también ahorita que lo democracia. mencionas, también nos faltaron o sea, esas notas que ya te atacan directamente a ti, ¿no? Como, es que nunca faltan los defensores del gobierno, los pagados del gobierno que tienen que hablar bien de ellos y atacar a los que se quieran manifestar, a los que quieran hablar de política, y una forma de reprimir que se tuvo para, digamos que ahuyentar o para disipar, no sé. Claro, es un fenómeno pues, político, ¿no? Muy, muy común, pero también es cierto que pareciera que en México solo hemos tenido un movimiento estudiantil importante, en mayúsculas, el 68, pero pareciera que las manifestaciones que hacen los estudiantes en las universidades pues, contemporáneas o no son igual de valiosos, a la gente tiene miedo a que suceda lo del 68, pero pues, la realidad es que no pasa. O sea, muchos estudiantes recuerdo que sentían el pavor de que fuéramos invadidos por porros, por infiltrados. Pues no, en Guanajuato eso no iba a suceder porque el contexto era otro. Entonces, había pasado muchos y las autoridades no lo iban a solucionar de esa manera. Que también es cierto que, obvio, el gobierno tiene sus aliados y es válido, ¿no? O sea, sacaron una nota, pues está bien. Nada más que lamentablemente me afectaron a mí en aquel momento, pero también la nota sirve para demostrar que los estudiantes no eran tontos, porque la nota no duró mucho y no, o sea, y al final de cuentas, pues no era yo el líder, eran muchos estudiantes, era toda la universidad que estaba manifestándose, ¿no? Entonces, pues la verdad también estoy agradecido porque sentí un cobijo muy padre de los estudiantes y la nota pues no le hizo mucho, al contrario, avivó el ruido del avispero, ¿no? La colmena Sí, se no, no, encendió no, porque más y también demostraste el brazo que traías, ¿no? Porque así como ellos hicieron
su lucha en querer atacar directamente a ti, pues tú me mostraste brazo y también fue muy grande lo que tú ocasionaste para darle contestación a esa nota periodística que, bueno, pues realmente sabemos que la persona ya tenía ciertos antecedentes Sí. con cierto gobierno, pero pues bueno, eso no estaba en duda. No, y que mi error fue en realidad pues, ser el chavo que se paró en ese momento y le tocó hablar 2 o 3 veces, pero pues nada más, o sea, tampoco fui el líder, ¿me explico? No, o sea, una cosa es que se te dé hablar, ¿no? Y otra cosa es que hayas tú sido el organizador de todo. Pues es que también, Sí. pues es que la gente te quiere, la gente te apoya, te das a entender, la gente te escucha. Entonces, pues el más indicado para expresar las ideas o el sentir de los estudiantes, pues eras tú, pero no significa que tú fueras el líder, ¿no? Pero bueno, fue Sí, una bueno, y después magnífica, hubo otros. fue una magnífica No, o sea, experiencia para ti, te dejó mucho, estoy seguro. mucho aprendizaje y nada, también muchas experiencias en plan, pues cuídate más, ¿no? O sea, tampoco me voy a exponer tan fácil. Y, y nada, yo creo que el aprendizaje más grande fue el sentido de comunidad que se generó. Era una cosa muy bonita. O sea, Sí, fue muy bonito. pues ya dejaron ahí precedente y fue algo que, pues tengo entendido, no se había hecho nunca, o al menos no a ese nivel. Tengo entendido, ya me corregirás, ¿sí? Pues, estimado Pierre. Pues la verdad es que como ni era líder, pues yo ya tampoco me metí. Pues, estimado Piedra, estamos a punto de concluir el programa, pero pues no me quiero ir sin antes pedirte que le dejes un mensaje a nuestros televidentes no sé, de instigarlos a que voten, instigarlos a que se metan a la vía política, y a que indaguen, lo que usted guste, no sé. Que podría compartir sería eso, que la gente no le tenga miedo a la política, que se interese en participar y que pues, no le tenga miedo a opinar. Toda opinión es válida. Siempre y cuando no ataque a terceros, claramente, pero pues es válido que la gente se manifieste, exprese sus opiniones, participe, se involucre todos, entonces pues todos se involucran. Maravilloso, Piedra. Bueno, tuve un poquito de problemas al final, ahorita en tu última participación con el internet, pero bueno, espero que la gente, o sea, o que si alguien lo pudiera ver bien, o que lo haya entendido. Pues bueno, nada, Piedra, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. La verdad es un gusto tenerte aquí, que bueno, sabemos que tú eres parte de este programa, no eres tanto ya un invitado. Y bueno, pues nada, más que agradecerte nuevamente, pero sobre todo gracias a ustedes que nos ven, que nos dan la oportunidad de entrar a casita, que nos ven en su televisión, que nos ven en Facebook, en varios municipios del estado, están ahí mandándonos constantemente sus textos en el cual nos piden temas, nos piden invitados, y pues bueno, nada, gracias por estar pendiente de nosotros. Que tengan muy buenas noches, nos vemos en 8 días, y bueno, pues nada, hasta pronto. Disfruten a su familia, disfruten su fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Pedro.